De las vistas anteriores surge la inquietud sobre el peso creciente del pago de dividendos en la canasta de reparto de los fondos acumulados. En 2009, el valor del patrimonio contable de las 11.000K ascendía a 175 billones. En el periodo del 2010 al 16 se retuvieron 50 billones, se recibieron aportes nuevos por 29 billones y aumentos por plusvalías y valorizaciones por 56 billones para alcanzar a finales del 2016 un patrimonio de 309 billones. En ese periodo, las utilidades netas alcanzaron 110 billones, lo que supone un pago de dividendos por 60 billones de pesos. Más de la mitad de los beneficios se fugaron de la empresa privada. ¿Cómo puede suceder esto en un aparato productivo altamente apalancado, con restricciones para la inversión fija y con unas tasas de rentabilidad inferiores al costo de capital? Precisamente la respuesta está ahí mismo. Es preferible sacar lo más que se pueda mientras se pueda. Después, no se sabe. ¿Es un patrón de conducta nacional o hay variantes según las actividades, la localización y la actividad? Veamos. La manufactura, la logística, información y telecomunicaciones, los servicios empresariales y administrativos, actividades típicas de vacas lecheras. Y resulta curioso que estas actividades poco apelen a las otras fuentes no dinerarias para aumentar su patrimonio. En la otra orilla, las agropecuarias, mineras, construcción, financiera, inmobiliaria, que retiran menos de la cuarta parte de los beneficios, lo que significa que capitalizan la mayor parte del esfuerzo para consolidar el patrimonio. Las otras fuentes no minerarias utilizadas con más intensidad por agropecuario, construcción y obviamente el inmobiliario, quienes acuden a las valorizaciones contables para acrecentar el patrimonio. Y desde la perspectiva de las regiones, la región central y pacífica, típicos ordeñadores. Los atlánticos y orientales, lo que no pone el capital nuevo y los beneficios retenidos, los pone la contabilidad. De hecho, son los que más acrecientan el valor del patrimonio. Y por último, la antigüedad juega un papel importante en las actitudes hacia el retiro de los fondos. Las nuevas tienen prisa por sacar todo lo que se ganan. Las demás mantienen cierto equilibrio y se aprecia un particular gusto por la contabilidad creativa en las empresas fundadas a partir de los años 70. La contabilidad aporta más al fortalecimiento patrimonial que la capitalización del esfuerzo empresarial. Vamos a mostrar una perspectiva adicional sobre los flujos de efectivo. Dado que la generación interna es la manifestación más clara de la capacidad de una empresa de generar efectivo para atender las operaciones y financiar el crecimiento, y dada la reciente erosión de esta capacidad, vamos a ver lo que puede hacer esta generación en las diferentes actividades. En el agropecuario, la generación alcanza para todo menos para remunerar a los accionistas ni pagar impuestos, por lo que deben acudir a préstamos y emisión de acciones. En minero energético, además de no dar para dividendos ni impuestos, tampoco alcanza para intereses, por lo que deben endeudarse y echar mano de las rentas de capital. En manufactura y construcción, la situación es más apretada y acuden a préstamos de forma masiva al punto que duplican a lo ingresado como capital. En comercio, los intereses tan altos obligan fondeo externo. En logística, la más autosuficiente y además las rentas de las inversiones estratégicas aumentan las disponibilidades, dando una perspectiva futura de diversificación rentable. En hoteles y restaurantes también hay autosuficiencia y los fondos externos se utilizan para hacer inversiones externas y diversificar las fuentes futuras de ingresos. En informática y telecomunicaciones hay un reciclaje con los accionistas. Lo que se les paga se compensa con las entradas netas. En financiera, todo para los financiadores en forma de intereses y dividendos, típicas operaciones de intermediación con mínimas inversiones fijas y operativas. Inmobiliaria, lo de afuera para financiar la diversificación estratégica. Servicios profesionales, autosuficiencia y diversificándose, y por último, los servicios administrativos. No les alcanza para remunerar a los accionistas y deben salir a buscar préstamos y capital. Las rentas de capital dan para continuar los procesos de diversificación hacia inversiones estratégicas. Acá apreciamos algunas cosas adicionales, que los impuestos se llevan buena parte de los fondos, salvo de los financieros. ¿Por qué sucede esto? Fuera del subsidio a los intereses para promover la deuda, del jineteo sobre el que galopan los proveedores de capital, reciben un tratamiento adicional sobre el imporrenta. ¿Qué hay en ello que no entendamos los mortales? ¿Será por todas esas bendiciones que el negocio es el más rentable de todos?
¿Por qué la inversión operativa en la construcción es tan amplia que duplica la inversión fija? ¿Cómo es que el comercio paga en intereses lo mismo que invierte en infraestructuras? ¿Por qué los servicios profesionales que no invierten en inventarios invierten más en la operación que la manufactura que sí maneja altos niveles de inventario? ¿Por qué las actividades productoras de bienes necesitan apalancarse con recursos externos más que las productoras de servicios? ¿Cosas del subdesarrollo o patrones industriales universales? Y otras inquietudes más. Al observar el peso de las actividades en su contribución a la producción nacional, vemos cómo unas arrastran a otras a conformar el perfil nacional, y ello explica cómo las primeras fotos macros difieren de las particularidades exhibidas por las diferentes actividades económicas. El flujo de efectivo representa la dinámica fluida de recursos hacia la organización y su utilización según las prioridades gerenciales. Así han venido evolucionando los componentes de ingresos y las utilizaciones. Estos componentes varían conforme maduran las empresas, desarrollan capacidades productivas y competitivas, mejoran los procesos de asignación de capital, emprenden programas para la diversificación de las fuentes de ingresos, implementan mecanismos para la gestión de los riesgos, la gerencia sintoniza las mejores prácticas de gestión, los ejecutivos financieros descienden de sus atriles y trabajan hombro a hombro con la gente, y otras actitudes y factores enfocadas a la creación de riqueza de forma sostenible. También se ven afectados por la presencia impactante y a veces duradera de factores externos fuera del poder discrecional de la gerencia para moderarlos, y que prueba la capacidad de ésta para adaptarse, aprovecharse o retirarse oportunamente. En un principio se utilizan en su mayoría los aportes de los accionistas, una porción es moderada de préstamos bancarios y créditos comerciales y limitados aportes de la generación operativa o endógena. Y estos se emplean en gran porción a inversión fija como montaje de infraestructura logística y en capital de trabajo para fondear la operación cotidiana. Los intereses y los impuestos se llevan una moderada tajada. Pasado el tiempo, los préstamos y créditos juegan un papel determinante en la continuidad y expansión, y la generación endógena comienza a aportar buena parte de los fondos. Y estos se utilizan para ampliar la infraestructura productiva y el respaldo operativa, como mejorar la liquidez, financiar clientes, ampliar y diversificar inventarios de productos finales. Los intereses y los impuestos ya cobran una alta cuota, la cuarta parte, en razón al aumento de la deuda y de las mayores utilidades. En una fase posterior de asentamiento y consolidación, la generación operativa empieza a sustituir buena parte de los fondos prestados que ya superan los límites moderados, y el uso de los fondos se hace más equilibrado y variado. La inversión fija nueva para sustituir la obsoleta y nuevas ampliaciones, especialmente en tecnología, moderar el uso del capital de trabajo, empezar por fin a remunerar a los accionistas de forma generosa en consideración a las tasas de oportunidad y de retorno interno. Los intereses llegan a su máxima cota debido al alto endeudamiento acumulado en las fases anteriores, y los impuestos se siguen llevando una alta parte de todos los fondos. A estas alturas, la empresa ya es grande y es objeto de vigilancia fiscal, por lo que la evasión, elusión y otras prácticas no formales las obliga a ser mejores ciudadanas. Se empieza a diversificar en inversiones estratégicas y financieras. En una etapa madura, la generación endógena ya responde por el 72% de todos los fondos. Se reduce el endeudamiento a largo plazo e incluso el utilizado para capital de trabajo. Se reciben rentas por las inversiones financieras y estratégicas. Y el reparto se hace más interesante. Los impuestos se estabilizan en su cuota, a no ser que se inventen nuevos que castiguen la actividad empresaria. Los pagos de intereses se reducen y tienden a desaparecer. Los dividendos aumentan o se retiran a conveniencia de las tasas de oportunidad. La inversión fija responde a las exigencias de sustitución y al desarrollo de nuevos proyectos, y se amplía la diversificación a inversiones financieras y estratégicas. Ya se considera comprar aliados en la cadena productiva para asegurar los suministros, aumentar la eficacia de los canales de distribución, la compra de competidores e inversiones en intangibles como franquicias. La gerencia financiera se vuelve más sofisticada para atender las complejidades de un negocio grande, diversificado, sólido y bastante líquido. En etapas posteriores se prescinde de los préstamos. Las rentas de las inversiones aportan la tercera parte de todos los fondos e incluso superan las ganancias netas de la operación central.
Las inversiones estratégicas superan las inversiones fijas que actualizan la infraestructura. Los impuestos mantienen su cuota aunque los beneficios hayan aumentado, no porque el Estado haya bajado los brazos. No, eso nunca ocurrirá, sino porque los ingresos no operacionales ya pagaron su impuesto en donde se produjeron. Los dueños ya mayores reducen su apetencia por los dividendos. No encuentran razón para retirar fondos a no ser que la TIO sea superior a la TIR. Esta es la ruta que siguen las buenas empresas, las que crecen sanamente, cuidan su liquidez y se mantienen moderadas en políticas de endeudamiento y reparto de dividendos. Las otras empresas, más laxas en sus políticas financieras, descuidadas del manejo del efectivo, con visiones difusas de su entorno y del futuro y distraídas de sus propósitos y misión, andan por caminos más espinosos, torcidos y desgastantes. No por mucho tiempo, ya que una pequeña porción enderezarán su andar, en tanto las demás, todas las demás, al cementerio. Están más gestionadas, generan menos debido a ineficiencias, incompetencias, desperdicios, corrupción, lo que las mete en el juego de la deuda. Reduce sus inversiones fijas para compensar el aumento del capital de trabajo por cartera morosa, inventarios viejos, inútiles o invisibles. Pagan el doble de intereses por la alta deuda y el alto riesgo. Son muy generosas e irresponsables en el reparto de utilidades y pagan menos impuestos por ser menos rentables. El análisis del flujo efectivo nos da una perspectiva más amplia sobre la dinámica de las empresas, y este análisis cubre diferentes frentes, posiciones que quiera validar el analista. Aquí hemos considerado 5 aspectos: la inversión fija, los efectos del apalancamiento financiero, el nivel de confianza de los dueños para fortalecer la empresa, la cobertura de la generación indígena interna y los patrones de fondeo y asignación de capital según la madurez de las empresas. Y se pueden abordar docenas de enfoques y temáticas más. Solo es cuestión de estructurar conceptualmente un modelo matemático, vaciar la información y hacer las consultas que se quiera, las que sean. Así, con estos 5 ejercicios básicos hemos descubierto patrones, tendencias, limitaciones, preferencias, relaciones y algunas disonancias cognitivas y una que otra aberración, y nos falta ampliar las relaciones. Así como ensayamos relacionar la proporción de inversión fija en un momento de tiempo frente a la rentabilidad y el crecimiento en el subsiguiente momento temporal, podemos relacionar, por ejemplo, el efecto del jineteo en la rentabilidad, el crecimiento, la competitividad y la atracción de capital. Podemos relacionar los cambios en el nivel de confianza manifiesta en la retención y capitalización de beneficios a lo largo del tiempo. Podemos relacionar cómo influye el tamaño de las empresas frente a la intención de invertir y otras relaciones y asociaciones. Esto nos puede dar luces sobre las diferencias en los patrones regionales. ¿Por qué unas regiones los dueños se apresuran a sacar los beneficios en tanto en otras regiones prefieren capitalizarlos? ¿Por qué la madurez que va tomando las empresas influye en la capacidad de generación interna, lo que parece obvio en el sentido común, pero contrastante al consultar la realidad? ¿Por qué unas actividades se estancan en la generación interna en tanto otras se esfuerzan y materializan más altos niveles de generación y otras docenas de porqués?